Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El tema que estaremos compartiendo hoy en esa tarde es consolados para consolar. Amén. Consolados para consolar. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 6. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos, si es necesario. Yo sé, y pastor, yo cabré dentro de eso de si es necesario. Si usted necesita dejar ciertas actitudes, si Dios quiere todavía moldear y mejorar su vida para enriquecer y bendecir a otros, tal vez sí. Pero eso ya es soberanía de Dios y sé que Dios va a hacer su voluntad sobre nosotros. Consolados para consolar. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra, hablando, Señor, a cada mente, a cada corazón, a cada persona, Señor, para que nos pongas paz en cada uno de nosotros, Señor. Nos des consuelo también, con el fin de que podamos consolar a otros. Porque si nosotros no somos consolados, Señor, no podremos consolar a otros. Así que rogamos que sea tu Espíritu Santo el Maestro hoy en esta noche, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Era el día 20 de enero del año 1945. Era en el campo de batalla de Bulge, Alemania. Las bombas y los cañonazos no solamente sacudían las personas, sino también el área donde ellos estaban. Había humo de pólvora, olor a sangre, se olía en todo el ambiente donde estaban los soldados. Dentro de una de las trincheras que había en medio ahí del campo y la batalla, un hombre llamado Edward Jackson, soldado de las fuerzas pero de rescate, encontró una Biblia ahí tirada entre esa trinchera. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esta palabra de Dios? Que estaba abierta en el Salmo 20, pero sobre ese salmo, como que la persona anterior que perdió esa Biblia, como que él con su dedo se puso encima del versículo donde él iba leyendo, iba su dedo. Y lo interesante que quedaron ahí sus huellas digitales marcadas con la misma sangre que tal vez él estaba herido. Porque este joven Edward trató de encontrar a este joven soldado, pero no lo encontró. Tal vez murió en batalla. Yo creo que esos versículos que vemos ahí en este salmo dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Ese versículo 2, ahí de Salmo capítulo 20, esos dos versículos: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Sin duda, tal vez ese soldado herido, dueño de esa Biblia, estoy seguro que había encontrado consolación con ese versículo, hermanos. En medio de su dolor, tal vez en medio de sus heridas, tal vez en medio de su temor a morir, él encontró consuelo. Jehová te oiga en el día de conflicto. Edward Jackson al final también salió ileso, pero con una Biblia en su mano. Y de ahí en adelante él trató sí de encontrar al joven, pero no lo encontró. Pero esa palabra que Dios usó fue también para alentar a Edward. Si usted ve el versículo 7, más adelante de ese capítulo 20 de Salmo, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, o sea, el pueblo de Dios, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, en Él nos amparamos, en Él confiamos. Dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Este versículo, estas palabras de estos versículos, al final de cuentas, en las manos de Edward Jackson, resultaron ciertas. Tras esa batalla de Bulge, ahí en Alemania, Adolfo Hitler cayó. Las fuerzas aliadas se levantaron y permanecieron en pie. Asimismo, hermano, yo creo que en lo personal, estas palabras pueden ser ciertas para cada uno de nosotros o de nosotras también. Si hay conflictos, si hay tragedias, si hay desgracias o pruebas en nuestra vida, el Señor siempre va a estar presente para acudir a nuestra vida. Cuando invocamos su nombre en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de cualquier problema que podamos enfrentar, Él dice: clama a mí, yo te responderé. ¿No es así? Él siempre va a estar ahí. Ahora yo le hago una pregunta a usted:
¿Quién ha pasado por dolor, por angustia, por problemas o la partida de un ser querido? Levante su mano. Creo que todos hemos pasado, ¿no es así? Donde hemos perdido a alguien que amamos, o un problema en un matrimonio, un problema con los hijos, un problema con su trabajo, sea lo que sea, todos hemos pasado angustias. Y a veces uno batalla en enfocarse, en concentrarse o poder hacer ciertas cosas porque ahí está eso siempre en su mente. ¿No es así? Cada persona enfrenta los problemas de una manera diferente. Y hoy Dios quiere que aprendamos cómo ser consolados. A lo que vemos, ahorita vamos a ver un versículo en Job capítulo 10, pero grande o pequeño que sea su problema, todos hemos aprendido que la vida no siempre es feliz y que la vida no siempre resulta como nosotros queremos. Podemos aún nosotros planear este día y a veces este día puede ser frustrado, ¿no es así? Así es Dios. Y Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que a veces no entendemos. Y a veces se van las personas que amamos de nuestro lado y las que más amamos. A ver, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es que te la llevaste? Usted nunca se ha preguntado y usted ve personas a veces por la calle, drogadictas, haciendo daños. Y usted no se pregunta, bueno, Señor, ¿por qué no te llevaste mejor a esta persona? ¿Usted se ha preguntado eso o no? Pero al final, como que el Espíritu Santo te hace ver como, yo soy el que decido, no tú. Y ni modo, ese es Dios, es un Dios soberano. Y a veces decimos y llegamos a una conclusión, pastores, que cuando no me llueve, me llovizna. Pero si vemos la vida de Job, hermanos, no preguntó nunca por qué es que le estaban ocurriendo esas cosas en su vida, sino que, ¿sabe cuál fue la pregunta que hizo Job? Job capítulo 10, versículo 2 dice, diré a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste la vida de mis hijos que te los llevaras? ¿Por qué perdí mis tierras? ¿Por qué perdí mi ganado? ¿Por qué perdí mi fruto o lo que resultó de mi labor? Qué interesante. Diré a Dios, no me condenes. ¿Cómo qué injusto eres, Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Todavía Satanás viene y le tienta. Sí, porque tú le has bendecido, por eso te sirve. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermanos? De que a veces las personas dicen, esa persona es cristiana porque le conviene. Pero ¿sabe que en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del dolor, usted le está diciendo a la gente, en un sentido les está callando la boca, mira, yo sirvo a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Y dice él, diré a Dios, no me condenes, hazme entender. Fíjese, hazme entender. A veces no entendemos, hermanos, por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. Y él le dice a Dios, Señor, ¿me puedes hacer entender por qué, dice, contiendes conmigo? ¿Verdad? Yo sé, Señor, que me hiciste esto, me hiciste lo otro, pero ¿por qué todavía sigues ahí, verdad? Hazme entender por qué contiendes conmigo. Su pregunta fue, dime qué es lo que tienes contra mí. No por qué lo hiciste. Pero bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Y a veces no vamos a entender por qué Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 5, vaya ahí. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés, este libro lo escribió Salomón. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, dice el texto, como tú no sabes cuál es el camino del viento. ¿Usted puede conocer el camino del viento, hermano? A veces los reporteros que dicen, tenemos vientos de norte a sur o vientos del norte a 15 millas por hora. ¿Pero para dónde va? Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Usted se ha imaginado eso? ¿Cuántas personas dicen, no, hombre, Dios no existe? ¿Cómo algo tan inteligente, fíjese nomás, puede uno negar como Dios no existe? Cuando vemos un milagro, hermanos, que nace un bebé. ¿No es así? Algo tan finito, algo tan inteligente, tan hecho a la perfección y todavía, Dios no existe. Se puede preguntarle a una persona, mira, hice una mesita y aquí está. Pero ¿sabes qué? Esa mesita apareció sola ahí. No sé quién la hizo ni quién la pintó, pero ahí apareció solita. ¿Usted creería eso o no? Pero qué interesante que la gente dice, este mundo apareció de la nada. Sí, yo lo creo. No es lógico. Pero ¿sabe qué? Esto es lo interesante de nuestro Dios, que como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer,
Así ignoras la obra de Dios. A veces no nos damos cuenta nosotros, hermanos. ¿Qué estará haciendo Dios? Así ignoras la obra de Dios. ¿El qué? El cual hace todas las cosas. A veces pensamos que Dios está muy lejos. Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Pero ¿sabe qué? Él está trabajando. Él está actuando. Ahí en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, aún en el camino, hermanos. Dios está haciendo algo. Usted no lo ve ni lo siente, pero Dios ahí está. ¿No es así? Una ocasión los discípulos en Juan capítulo 9 iban con Jesús ahí los discípulos y de repente pasa un ciego. Y de volada, ¿verdad? Cómo la gente es de esta manera. Dice que ellos pensaron, si está así, algo ha de haber hecho. ¿No es así? De seguro Dios lo está castigando, cometió algún pecado y está pagando la suya, es el karma, ¿verdad que sí? Y dice en Juan capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, ellos ya iban con esa actitud que algo hizo. Y dice, diciendo, Rabí, si ellos estaban afirmando, pero ¿dónde está el problema? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? De algo ha de venir esto. Y fíjense lo interesante lo que dice Jesús en Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que esas cosas malas que nos han pasado, que nos puedan pasar, el dolor, la partida de un ser querido, no es en sí que Dios te está castigando. De seguro tienes algún pecado escondido por ahí y de seguro Dios te está dando duro para que se te quite. Pero ¿sabe qué? Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Quiere hablarnos, quiere relacionarse con nosotros. Una de las muchas formas, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el dolor, pastor? Para llamar nuestra atención. Estamos muy distraídos, hermanos. Estamos muy ocupados. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer y no pensamos en ciertos detalles. Los problemas, la muerte, la aflicción, el desánimo, dificultades económicas, problemas familiares, conflictos laborales, ellos tocan a veces a la puerta de nosotros. Como dijo un hermano, mira, cuando lleguen los problemas a tu casa, si te tocan la puerta, no les ofrezcas silla, preséntale al Señor, ¿verdad? Digo, es verdad, ¿verdad, Señor? Llegó esto, mira, aquí está. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús, yo creo que entre todo esto, que a través de los problemas, a través de las situaciones difíciles que hemos enfrentado, yo le hago una pregunta a usted. De eso, de lo que le ha pasado, ¿usted ha sentido como que de repente se desanima o no? Pues mira, pues yo sirviendo al Señor tanto tiempo y lo que me pasó, pues no vale la pena servir al Señor, mejor no voy a la iglesia, ya mejor no sirvo al Señor. ¿Usted ha llegado con esa actitud a veces o no? Gloria a Dios. Wow, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Yo soy el carnal aquí, ¿verdad? Pero bueno, porque yo creo que hasta al punto de querer alejarnos de Dios o aparte también perder el gozo de nuestra salvación. Y algo pasó en esto cuando estaban los discípulos y el Señor les dice, porque alimentó a tanta gente y hasta les dijo, ustedes me siguen por la comida. Y al final, ¿qué hizo la gente? Se fue. ¿Y sabe dónde está eso? En Juan 6:66, ¿verdad? Dice la palabra que se apartaron del Señor y al final, como dice la tía Locha, ¿qué se hicieron? ¿Un tan? Y todos, yo pienso que los apóstoles también se miraban y se hicieron todos. Y el Señor dice de adrede, ¿queréis iros también vosotros? ¿Quieren ir? ¿Se quieren largar? Como dice hermana Chole. ¿Dale? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro, hermanos? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿No es así? Así que Dios quiere hacerte más fuerte. Quiere también que tú puedas consolar a otros y seas de bendición y de ánimo. Mira, yo pasé por esta situación. Yo entiendo lo que tú estás pasando. Yo entiendo que cada problema, cada muerte, cada situación, sea lo que sea, yo entiendo que es único ese problema. Pero lo podemos entender, sí lo podemos entender. ¿Usted lo quiere aceptar o no? Así que consolados para consolar. Muchas personas claman y buscan consuelo, pero no saben dónde encontrarlo.
o cómo recibirlo. Pero vamos a ver algunas formas principales en cómo encontrar consuelo en medio de las pruebas. ¿Sabe usted cómo es que el mundo encuentra consuelo en sus problemas, en la partida de un ser querido, problemas financieros, problemas familiares? ¿Sabe usted dónde ellos encuentran eso, hermanos? ¿Dónde lo encuentra el mundo? ¿En los vicios? ¿Otros? ¿Mande? ¿En los placeres? Otros en el trabajo también, hermanos, para no pensar en eso, ¿verdad? Hay muchas formas que el mundo responde de esa manera. Pero ¿cómo encontramos consuelo para consolar? Primero, nos consuela con su presencia, hermanos. Amén. Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que te portes bien. Si no, ya sabes. No, Él prometió en Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Wow, es una promesa, ¿verdad? Que ahí no está poniendo condiciones nuestro Dios, ¿verdad? Así que en una escuela cristiana está un alumno en línea esperando recibir su comida ahí en la cafetería. Pero al final de la línea, ahí estaba una canasta llena de manzanas. Y uno de los encargados de la cocina, como los niños siempre tomaban las manzanas, puso un letrero que decía: toma solo una manzana, Dios te está mirando. Más adelante había una canasta de galletas y un niño, siendo sarcástico, escribe una nota que decía: toma todas las que quieras, Dios está mirando las manzanas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios está en todas partes. Usted no lo pueda ver tal vez, usted no lo pueda sentir, pero ahí está Dios. Porque en todo lo bueno que usted haga, Dios está tomando nota. Créame, para eso, ¿cuál es el punto del tribunal de Cristo? Si ya somos salvos. Ese es el detalle, hermanos. Todo lo que tú hiciste, haya sido bueno o malo, el Señor está tomando nota de todo. ¿Con qué fin? Para darnos premios, ¿verdad? Así que el Señor está en todas partes y Él está viendo todo lo que pasa. Dice la palabra que el Señor es tan detallista. ¿Sabía usted que en los Salmos dice que si tú lloras y que si una lágrima te cae de tus ojos, ¿qué dice Él? Dice: yo la guardo en una redoma. Imagínense, yo sé que literalmente, pero yo no vi al Señor, pastor, que ahí cayó la lágrima en su redoma. No te está diciendo literalmente, te está diciendo figurativamente de que yo estoy ahí, sé por qué lloras, por qué te duele, qué es lo que está pasando contigo. Eso es lo que el Señor quiere decir, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios está en todas partes y la Trinidad está presente con nosotros para darnos consuelo en medio de la tribulación. Fíjense lo que dice en primer lugar, hermanos. Quiero que vaya a Isaías capítulo 51. ¿Cómo es que Dios nos consuela con su presencia? En primer lugar, inciso A, nos consuela el Padre. Nos consuela el Padre. Isaías 51:12 dice: yo soy vuestro consolador. Amén. Yo soy vuestro consolador. La primera parte de Isaías 51:12, hermanos. Y hay un versículo este es un versículo muy común que leen en los funerales cristianos. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios. Pero ¿cuál, pastor? En la Trinidad son tres. ¿Y de quién está hablando ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué, hermanos? Él es, de esa manera es conocido. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Y dice el 4, el cual lo hace personal, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero fíjense, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está resumido: consolados para consolar. Dios te ha consolado a ti para que tú puedas consolar a otros. Que si esa persona está desanimada, está triste, está quebrantada, tú ya saliste de esto, no te preocupes, todo va a estar bien. Dice en Salmo 23:4, y me gusta mucho este texto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice cómo lo hace personal el salmista David: porque tú estarás conmigo. También dice la palabra, el Salmo 147:3, Él sana a los de corazón quebrantado
y les venda las heridas, en la Nueva Traducción Viviente. También en la NBI, en Salmo 94, 19, dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El momento que subía, dice, a lo que vemos aquí, mi angustia, dice, tú venías, dice, y tu consuelo llenaba, como quien dice, mi alma de alegría. Entonces bajaba esa angustia. ¿Por quién? Por nuestro Dios, nuestro Padre, que ahí está. Usted ha visto, no sé si usted lo ha notado, que cuando uno va, hermanos, y ministra en un funeral que no es cristiano, oiga, usted ve en el rostro de las personas algo triste, hermano. Como que no están bien. ¿Usted ha notado eso? Usted va a los cristianos y a veces uno quiere pensar, no se pase, ¿eh? Andan como si nada, tranquilo. Yo entiendo que traen el dolor allá adentro, yo sé, pero es el Señor más que sobrepasa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, nos consuela el Padre. Inciso B, también nos consuela el Espíritu Santo, hermanos. Dice Juan capítulo 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? Sí, es que hay otro. Y os daré otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Porque nuestro Dios, hermanos, consuélame, Señor, Él consolaba. Pero ahora, como esa es la gran diferencia y el misterio que dijo Pablo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es algo que ni los ángeles pueden entender. ¿Cómo es que Dios puede ahora estar en el hombre? Este es el punto, hermanos, que ahora a través de su Espíritu, porque antes el Espíritu venía, hacía su obra y se iba. Ahora no, Él ha venido a quedarse y estar con nosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros mientras se porten bien. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Por eso Pablo decía, hermano, no lo contristan, porque vamos a seguir pecando. ¿No es así? Pero Jesucristo envió, hermanos, el Espíritu Santo a morar dentro de cada creyente. Y Dios, a través del Espíritu Santo, está con nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Las personas, o sea, de la Trinidad, están claramente separadas, hermanos, pero son un solo Dios. Jehová uno es, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, pero sin embargo, esas tres personas funcionan en una sola. ¿Para qué? Para manifestarse y hacer su morada en nosotros, porque cada uno de ellos tiene una función diferente. El Espíritu Santo, aparte de sellarnos, aparte de tener comunión con nosotros, aparte de darnos convicción de pecado, de enseñarnos, interceder por nosotros, guiarnos, asistirnos en la oración, darnos gozo, darnos sabiduría y muchas cosas más, que una de las funciones principales, ¿sabe cuál es? Ese es su nombre, consolarnos. Esa era la función principal de Él. Uno de los nombres que Jesús le dijo de Él es Paracletos. Es la palabra griega que se usa del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Consolador. Por eso Él dijo, es otro consolador, otro Paracletos. Y Jesús dijo en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así que a través del Espíritu Santo somos consolados, hermano. Nos da a veces sabiduría para resolver nuestros problemas, restaura nuestra esperanza, nos da gozo en medio de la tristeza, nos anima para soportar las dificultades de la vida y sobre todo nos da la fuerza para seguir adelante. Fíjese lo que dice Salmo 34, 18. Salmo 34, versículo 18. ¿Lo tiene? Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, 18 dice, lejano. ¿Qué dice ahí? Cercano, hermanos. Ya pensamos, no, Dios me abandonó, pastor. Creo que Dios está contra mí. No, Él promete, hermanos, cercano. Está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva, ¿a quién? ¿Quiénes son los contritos, hermanos? Los dolidos, los afligidos, los abatidos. Amén. Y Él salva a los contritos de espíritu. Pero, pastor, ¿cuál es la persona de la cual está hablando aquí? Si es el Padre, que es Jehová,
pero está hablando específicamente del Espíritu Santo, que Él nos consuela. Dice Isaías 61:1, también el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aún estuvo consolando al mismo Señor Jesús. Dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y dice el segundo versículo, la segunda parte, a consolar a todos los enlutados, a todos. O sea, a veces aún a los que no son creyentes, el Señor les consuela. Uno no solamente es que yo estoy orando por él, pastor, o por ella, para que Dios le consuele, sí, pero es Dios que aún les consuela. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, Él es su creación y Él cuida de su creación. Hay gente que es terca y testaruda y que no quieren saber nada de Dios, pero Él dice, yo como quiera voy a enviarte la lluvia, como quiera voy a dejar mi sol que caiga sobre ti, voy a dejar que respires mi aire, voy a dejar que vivas, porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Y aparte del Padre, aparte del Espíritu, también nos consuela el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. El Hijo de Dios es Jehová encarnado, Dios hecho carne, hermanos. Jesús, Él dijo que la tarea que le encomendaba el Padre, ahí está en Lucas, capítulo 4, versículo 18, la segunda parte del versículo, me ha enviado para sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Aparte de salvar, aparte de venir a rescatarnos, de sellarnos y aparte de salvarnos, Él vino, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Dicen, hermanos, los científicos o médicos que son científicos, porque aquí lo que está diciendo el Señor dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Y sabe que esto científicamente es cierto. Dice que hicieron un estudio cuando las personas están en esa angustia, quebrantados en ese dolor, estuvieron haciendo exámenes y poniendo aparatos para entender un poco y estudiar el corazón. Y sabe que, hermanos, estudiaron el corazón y dicen ellos que cuando la persona entra en problemas, entra en angustias, en un quebranto de corazón, dice que las paredes del corazón se ven lastimadas cuando una persona entra en esa angustia. Pero yo creo, hermanos, que, ay, pastor, pues yo tengo tantos problemas, se me van a acabar mis paredes del corazón. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay solución. Porque dice aquí, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Dónde está la medicina? Ah, necesito ir con ¿cómo se dice el de los corazones? El cardiólogo. No, aquí hay un cardiólogo mejor, hermanos, que es el Señor Jesús, para sanar esas paredes de nuestro corazón. Dice la palabra también en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. Quiero que lo encuentre eso y me gustaría que ustedes lo subrayaran, hermanos, porque a veces lo leemos y no entendemos a veces todo ello. Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 38, por lo cual estoy seguro. Fíjese la lista de lo que menciona aquí Pablo en Romanos 8. Fíjese, nos promete que no importa que tú estés pasando, el amor de Jesucristo hacia nosotros o la persona de Jesús estará siempre ahí a nuestro lado. O sea, no hay algo que usted diga que pueda separarnos del amor de Dios. Y el apóstol Pablo dice aquí, por lo cual estoy seguro de que, ¿cuál es la primera? De que ni la muerte, o sea, aunque tú te mueras, ¿qué dice Dios? Mi amor hacia ti no se va a acabar. ¿No es así? Y luego dice, ni la vida, mientras estés vivo. ¿Qué tal si hago esto o aquello, pastor? ¿Qué dice el Señor? No, ni la vida. Y luego fíjese, ni ángeles. Nada puede disminuir el amor de Dios, ni principados. O sea, ningún príncipe demoníaco va a provocar, ya mengó mi amor hacia tal persona, porque ese demonio vino, lo influenció a hacer esto y aquello, ya no lo quiero tanto porque fíjate lo que hizo. Dice, no, dice, ni principados. Y luego dice, ni potestades, o sea, ninguna potestad, que es espiritual, hablando de términos espirituales, dice, va a quitar el amor de Dios hacia ti. Y luego dice, ni lo presente. ¿Qué es el presente? Hoy, hermanos. Ayer sí, porque yo fui a la iglesia, serví al Señor y fui al compañerismo y todo estuvo bien, pero ahora me quedé dormido y no vine a la iglesia. Se me hace que el amor de Dios ya se bajó un poquito. No, ni lo presente. Pero dice, ni lo porvenir, o sea, nada en lo que tú puedas hacer en el futuro va a menguar el amor de Dios o la persona de Jesús en nosotros. Dice, ni lo alto. ¿Qué está hablando de eso? Que nada que sea más fuerte que tú te lo puede robar. Luego dice, ni lo profundo, o sea, nada que esté o debajo o atrás que haya pasado en el pasado
nada va a disminuir ese amor. Y aparte, como por si acaso algo se me pasó, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ve usted? Yo voy a estar ahí. Gracias a Dios que Dios es Dios. Créame, hermanos, que si Dios pensara como nosotros, muchos ya fueran, usted mirara rayos caer cada rato por la tierra. Fulmínalo, ¿verdad que sí? Gracias, Señor, que tú no eres como nosotros. Pero Isaías, pensando en Jesús, él dijo en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Y sabe qué es lo que sigue? Experimentado. Él sabe, hermanos, ha experimentado, él también está acostumbrado, está ejercitado, está adiestrado. Dice, en quebranto. Así que él sabe por lo que tú estás pasando. Dice, él lo entiende, pastor, porque yo he sido tentado. No, también fue tentado Jesús. Fue lo que oímos hoy en esta mañana, ¿no es así? Así que él no está lejos, o sea, no es apático. Él se duele con nosotros. Tal vez en tu dolor tú sientas como que Dios está a 1,000,000 de distancia. Usted sabe, había un presidente aquí de Estados Unidos que creía en el deísmo. ¿El deísmo qué es eso? Ellos creen como que Dios hizo el mundo, le dio cuerdas y ¡pum!, se fue Dios. Ay, unos 6,000 años después vengo, raza. No, nuestro Dios está presente, hermanos. Nuestro Dios está al tanto de su creación, en todo, hermanos. Así que Él está más cerca de lo que tú crees. Y Jesús mismo dijo en Mateo 28:19, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que tenemos la Trinidad completa con nosotros, a nuestro favor, hermanos. ¿Qué le parece? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún mismo para confirmar esto, mismo Jesús, no fue el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que a lo mejor ellos no entendieron esto, pastor, pero las palabras de Jesús en Juan 14:23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y luego fíjese lo que dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjese nomás, vendremos y haremos morada con Él. ¿Qué significa eso? Qué bendición que los profetas del Antiguo Testamento, ¿sabía usted que no tenían este honor que nosotros tenemos? De que la Trinidad habitara dentro de una persona, era incapaz. Por eso Salomón escribió como, Señor, como te vamos a hacer un templo para que vengas y habites, no te puede contener el cielo, contiene más un templo. Ahora un ser humano menos, pero es posible. Nuestro Dios puede estar dentro y está dentro de nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros y en vosotros. Amén. Que es muy diferente con y en. Con es al lado, en dentro. Así que primero nos consuela con su presencia. Segundo, nos consuela, ¿sabe con qué, hermanos? No está bien. ¿Con qué nos consuela Dios aparte de su presencia? Piense en otra P. Con su presencia. Y segundo, nos consuela con sus promesas. Como dice una persona, dicen, ¿verdad? Que en la palabra de Dios, hay 365 promesas, pastor. Una para cada día del año. Pero bueno, otros dicen que no es así, pastor. En la palabra hay 3,500 promesas. Y otros dicen que hay 30,000 promesas. Pero la Biblia solamente tiene 31,187 versículos. Aunque yo entiendo que en un versículo puede haber hasta 2 promesas. Sí, eso es muy cierto. Pero en realidad no sé cuántas promesas hay en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? A mí me llamó la atención una persona que se llama Herbert Locker. Él escribió un libro y él relata una experiencia que él dice y se llama Todas las promesas de la Biblia. Dice que tal persona, Everett R. Storms, que era un maestro de escuela dominical, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a leer la palabra, yo quiero ver cuántas promesas hay en la Biblia. Aquí os dicen que 3,500, que 365, y quién sabe, dice. Pero él se dio el tiempo y se puso a marcar una promesa, otra promesa, 3 promesas. Y ¿sabe qué? Él sacó 8,810 promesas en la palabra. ¿Usted se imagina, hermanos? 8,810 promesas. Nada más en Juan 3:16. ¿Cuántas promesas tiene ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas promesas hay ahí? Son varias, hermano. Nos está prometiendo que Él nos ama. Nomás con una y con las demás te saque la conclusión. Pero Él dijo 8,810 promesas en la palabra y tardó 1 año y medio para recopilar su lista de promesas bíblicas. Pero sabe que no importa cuántas haya. Sabe que es lo importante, que ahí están y que Dios las va a cumplir. Eso es lo importante y es lo que cuenta. Sean 3,365 o 8,810, Dios las va a cumplir, hermanos, tarde o temprano. Y entre todas las promesas, usted sabe que la palabra de Dios tiene promesas generales y tiene promesas específicas. Pastor, yo quiero esa promesa específica. Y así como Dios le prometió a Abraham, te voy a dar un hijo a los 100 años. Yo también, pastor. No, es una promesa específica que tal vez no sea para mí. Pero puede haber otra promesa general, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es para todos. Sí, hay específicas y hay generales, pero también hay incondicionales, pero también hay promesas condicionales. Que ese no es el tema de ahora, pero Dios las cumple, hermanos. Sea lo que sea, como humanos hacemos promesas, pero muchas veces no las cumplimos. Mira, te lo prometo. Claro, cuando hacíamos eso, hasta damos el beso, ¿no? ¿Sí o no? Pero se ve que fallamos, somos humanos. ¿No es así? Pero Dios nunca falla. Fíjese lo que dice 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Me gusta ese versículo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros. Fíjese nomás como, pues, ¿en quién las va a cumplir? Con nosotros. Y dice, para la gloria de Dios. Qué interesante, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, como yo las quiero cumplir en ti. Pórtate bien, pídemelas y ahí estoy yo para dártelas. ¿No es así? Así que todos los creyentes o como creyentes podemos tenerlas, hermanos. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 también, Dios nos ha dado, miren nomás, pretérito perfecto, es algo que Dios hizo en el pasado, pero que el efecto, el resultado sigue como una ola ahí afectando, hermanos. Esto, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué dice Dios? Mira, cuando yo digo una promesa, tú la tomas para ti, tú estás haciendo partícipe conmigo, tú te estás relacionando conmigo. Nomás qué bendición, hermanos. Dios nos ha dado muchas promesas. A Él le gusta que nosotros las tomemos para nosotros, hermanos, porque Él sabe que las promesas nos van a consolar, nos van a bendecir, nos van a enriquecer, hermanos, de una u otra manera. Y hay muchos versículos con promesas de Dios que nos dan consuelo en medio de las pruebas. Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y Él oyó, dice, mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, fíjese, a sus oídos. Salmo 9:9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Miren nomás. En Salmo 56:8, en la NBI, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Fíjese nomás qué interesante, que aún mis lamentos, que a lo mejor son más quejas que tenemos, ¿verdad?, que bendiciones hay en el cielo, pero dice, registra mi llanto en tu libro. Miren nomás. Y yo creo que Dios un día cuando lleguemos allá, mira, ¿te acuerdas? Aquella vez te pasó esto, esto y esto, y Dios lo va a tener todo anotado ahí. Ahora y nos vamos a acordar de eso. Pero yo creo que Dios ahí nos va a traer a la memoria, sí, ya me acordé, Señor, ¿verdad? Salmo 94:19 en la NBI, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Qué dice Salmo 46:1? Creo que todos lo saben. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 119:49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y la palabra también promete. Jesús mismo dijo, mira, los que están llorando, o bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos serán consolados, ¿verdad?
La Biblia también nos dice quiero que vaya ahí, ese sí quiero que lo vea, hermanos, Josué capítulo 21, versículo 45. Si trae un Sharpie, un highlighter, si puede resaltar ese versículo. Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45. ¿Lo tiene? Josué 21, 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y qué dice al final? Todo se cumplió, hermanos. Dios les hizo promesas a su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Él las cumplió. Así que, ¿qué significa esto? La promesa ahí está, Dios las va a cumplir. Aunque tú no lo entiendas o lo quieras aceptar, Dios las va a cumplir. ¿Y sabe qué? A mí me hace recordar una historia de Pablo. Él apela a César y al final lo encarcelan, ¿no? Así, llévenselo, y se lo llevan en barco. Y algo interesante, que mientras lo llevaban en ese barco, empieza a haber un viento. Yo creo que a lo mejor de ahí los de ahora, los meteorólogos, sacan los nombres de los huracanes o tormentas tropicales. Estaba pasando como un tipo, no huracán, pero un viento huracanado, dice la palabra, que se llamaba Euroclidón. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe, verdad? Pero mientras ellos iban en barco, el viento, las olas, todo el barco ya está rechinaba, creo yo, a lo que vemos en esa historia, en Hechos, que creo que, no recuerdo qué capítulo es, pero bueno, lo vamos a ver como quiera. Pablo se pone a orar, hermanos, viendo todo lo que está pasando, el capitán, los soldados, los presos, todos, sobre todo él también ahí en ese barco. Él se pone a orar porque viendo el peligro, nos vamos a matar, vamos a morir, vamos ahogados con la tormenta que estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué? Él se pone a orar y Dios le pone en su corazón: Pablo, tranquilo, te prometo que todo va a estar bien. Tú tienes que ir allá a Roma y tienes que apelar a César. Y Dios tenía un plan y le promete: mira, todos se van a salvar. Y dice en versículo 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba como diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Como no le hacen caso a Pablo, lo ignoran. Yo creo que muchos de nuestros problemas, hermanos, vienen porque somos tercos. No. A veces Dios a través de una persona nos dice: no hagas esto, o mira, o haz esto. ¿Qué sabes tú? Y así estaban estos también. Y queremos hacer lo que nosotros queremos, pensamos que es lo correcto, pero a veces estamos equivocados. Y vea lo que dice el 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo sol ni estrellas, y al final pierden la esperanza. Y entonces Pablo, como ya hacía ya mucho tiempo que no habían comido: coman, gentes. Y creo que hasta al final sí comen. Y les dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído como les dije. Y pasó lo que él les dijo, hermanos. Dice: oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les dije: no hagamos esto, no hagamos lo otro. Mira, el Señor me dijo esto, no hicieron caso. Pero todo parecía perdido, hermanos. Pero el Señor dice: mira, todo va a estar bien. Y dice el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. A veces, hermanos, vamos a perder cosas materiales, pero con que tú estés bien, dale gracias a Dios. Y dice el 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo es que Dios puede cambiar los planes, hermanos? Tú orando. Y dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Dios le dio una promesa a Pablo, y Pablo confió en esa promesa, hermanos. Así tenemos nosotros también, hermanos,
que hacer esto, y creo que es Hechos capítulo 27 y el versículo 44 dice: y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Al final lo que Dios les prometió, Dios lo cumplió, hermanos. Y así puede ser también con nosotros. Quisiera explicar un poquito más de un rey también que pasó por una lucha y un problema. Señor, vienen estos en guerra, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y entre toda su oración, ¿sabe qué hizo este rey Josafat? Dice él: oh Dios vuestro, ¿no los juzgarás tú? Creo que está esta lectura, si no me equivoco, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 5. Y dice el versículo 12: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Wow, qué tremenda oración, hermanos, aquí de Josafat. Y él confiesa delante del Señor 3 cosas: su impotencia, porque dice él: no hay fuerza en nosotros, Señor. Aparte de su impotencia, también su incapacidad, no sabemos qué hacer. Y aparte, su humildad. A ti volvemos nuestros ojos, Señor. No, así Dios, mire, les dio la victoria, hermanos. ¿No es así? Así que la oración humilde de Josafat declara que él estaba confiando en Dios y confiando en las promesas de Dios. Hay un hombre, Harry Lauder, un comediante escocés, hace un tiempo se enteró de que su hijo había muerto en Francia. Y dijo él, ahí frente a los que echando sus chistes, sus comedias, dice: en un tiempo como este, un hombre, dice, tiene 3 posibilidades. Una, puede entregarse a la desesperación y volverse una persona amarga. Segundo lugar, dice, puede intentar ahogar su dolor en la bebida o en alguna vida de maldad. Pero tercero, puede volverse a Dios. Yo creo que es lo mejor, hermanos, que podemos hacer, volvernos a nuestro Dios. Y termino con esto. Un hombre llamado Mario no tenía un vehículo, como quien dice. Entonces, como él no tenía un auto, pues voy a agarrar el metro o el autobús, ¿verdad? Pues para yo poder llegar a mi trabajo. Y él va, se para ahí en la esquina a esperar el metro o el autobús, y ahí estaba un grupo ya de personas esperando que llegara el autobús para que pudiera llevarlo a su trabajo o a su destino. En eso viene el autobús y el hombre, como nosotros los guapos, venía volado en el autobús, se pasó derecho la persona. El chofer no se detuvo, sino que ahí los dejó plantados. De todo ese grupo que estaba ahí reunido, unos gritaron, otros maldijeron, otros hasta el dedo le aventaron y dijeron ciertas cosas por la razón de no haberse detenido por ellos. Bueno, pensó Mario, voy a llegar solamente tarde a mi trabajo. Esperaron el siguiente autobús y sí, llegó en un lapso de 15 minutos. Se suben al autobús y se van manejando a su destino por esa misma ruta. Y más adelantito, en unos minutitos después, ahí encontraron ese mismo autobús que los dejó plantados en un accidente. De todos aquellos que estaban ahí, estaban heridos, algunos muertos también. Y era el mismo autobús en el cual ellos pensaban subirse, que al final no se subieron. ¿No es así? Mario, agradecido con Dios, gracias, Señor, que tú nos protegiste. ¿No es así? Yo creo que ahí todos recibieron una fuerte lección. Todo pasa con un propósito. ¿No es así? A algunos les suceden cosas buenas, a otros no cosas tan buenas, pero sea bueno o sea malo, Dios siempre lo va a usar para bien, hermanos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio o en nuestros hijos. Por eso el consejo de la palabra siempre nos reta. Salmo 57:1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amén. Dios es nuestro refugio, hermanos. En el dolor, en la angustia, en los problemas, la necesidad, recurra a Él. Es lo mejor que usted puede hacer. Amén. Así que nos consuela con su presencia y nos consuela sobre todo también con sus promesas. Le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar. Y puede, hermanos, que nunca sepamos de este lado del cielo o de este lado de la eternidad por qué ciertas cosas pasan. Pero usted tenga fe en Dios.
No pierda la esperanza en Dios. Confíe en Él. Cualquier problema que usted tenga, no importa cómo se sienta usted, no importa la gravedad de su pecado, usted busque a Dios. Él siempre está ahí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, dice el Señor. Así que ve a Él, no titubees. Él siempre es un Dios de amor, un Dios de gracia, que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos ver que tu presencia siempre está con nosotros, Señor. En medio del dolor, en medio de la angustia, de la tribulación, la pérdida de un ser querido, Señor, gracias, porque tú eres nuestro bálsamo, Señor. Tú eres, Señor, quien sana nuestras heridas. Tú eres quien sana nuestro corazón quebrantado, Señor. Tal vez no lo hagas al momento, Señor, tal vez tardes tiempo, pero sé que lo harás, porque así lo prometes en tu palabra, Señor. Pero gracias, Señor, que a través de tus promesas también podemos encontrar versículos individuales y no condicionales, para tú también, Señor, darnos esperanza, darnos consuelo, darnos, Señor, también sobre todo confort, paz en nuestra vida, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, sé con cada uno de ellos y pedimos, Señor, que tu mano siempre sea sobre ellos con gracia y con misericordia. Gracias te damos, Señor, porque quieres, Señor, que así como nosotros hemos sido consolados, podamos también consolar a otros. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.